Turista le toma la palabra al presidente Bukele y se sube al bus a comprobar si lo que dicen es cierto. Además, opositor le falta el respeto a la figura del presidente Bukele. Y la diputada Anabel Belloso dice que el FMLN está dispuesto a recibir nuevamente a Mauricio Funes. De eso y más, hoy bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Active la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando del turista que dijo, vamos a ver si lo que dice Bukele es cierto. A ver quién se acuerda de este video. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. Cuando termine este evento pueden ir sin problemas. Oye, hagamos un ejercicio como si fuera una máquina del tiempo. Imagínate 7 años atrás, 5 años atrás, que yo hubiera subido así con la cámara a hacer entrevistas a las personas. No podía. ¿Hubiera sido imposible? Imposible. Te roban la cámara. Con suerte. Te dejan ir con suerte. Pero más que eso ya la delincuencia había seguido así. ¿Es otra cosa ahora? Sí, no, hombre, un cambio diferente, total, para los usuarios y para uno de trabajador. Muchas gracias. ¿Cómo se viaja en transporte público? Bastante bien, tranquilo. ¿Es seguro? Súper seguro. ¿Y antes? No se podía viajar así. Bueno, escuchaban parte de las declaraciones que ese turista vino a comprobar, tal como lo decía el presidente Bukele. Súbanse un bus y verán cómo es seguro, y no solo para los usuarios, como decía el conductor de esta coaster, este bus, porque también para ellos que vivieron tanta inseguridad, para ellos que si los dueños de esos buses y microbuses no habían pagado la renta, lamentablemente ellos pagaban con su vida. Así que las cosas han cambiado para bien, y qué bueno que gente que si alguna duda les queda puedan venir y comprobarlo aquí en territorio. No como algunos que desde allá, desde el extranjero critican, pero no tienen el valor de venir a comprobar si lo que dice el presidente Bukele es cierto. Y eso han sido gracias a las medidas de seguridad. ¿Qué se le reclama al gobierno? Que necesita mejorar la economía, y eso va para este quinquenio. Apuestas como esa desde el Ministerio de Agricultura, un programa de siembra de maíz de alto rendimiento. Es una iniciativa del señor presidente con la cual estamos buscando varias cosas. Primero, la autosuficiencia alimentaria del país. Segundo, la rentabilidad de la agricultura, la eficiencia de los agricultores, el generar riqueza para ellos. Y tercero, un respeto muy fuerte a la naturaleza para desarrollar sistemas ambientalmente amigables. Bueno, escuchaban, eso es parte del proyecto que viene desde el Ministerio de Agricultura, donde se busca producir maíz de alto rendimiento para que logremos tener el precio del maíz bajo. ¿Qué significa tener el precio del maíz bajo en El Salvador? Que las tortillas no suban de precio, que tanto le preocupan a Ronald Umaña, que las pupusas tampoco suban de precio, porque claro, creo que la gran mayoría de los salvadoreños nos gustan más las pupusas de maíz y no tanto las de arroz. Y claro, somos hijos del maíz, todo lo que nos gusta, las tortillas, las pupusas, los tamales, llevan como base principal el maíz. Por eso se le apuesta a ese alimento para mejorar, claro, la economía. Ayer también veíamos una nota sobre que El Salvador está produciendo mucho más tomate y dejando de comprarle tanto a Guatemala. Salvadoreños, tengo también al lado personas y productores salvadoreños que van a meter su inversión en este proyecto. ¿Por qué? Porque es mayor rentabilidad, y también ellos van a ser los que encargados de llevar el alimento a cada mesa salvadoreña. Primero, darle gracias a Dios que se está haciendo esto, reconocer que esto se logra gracias al trabajo de los agricultores, ser humildes en el sentido de que podríamos decir 140 quintales, es mucho más alto que Brasil, es más alto que Argentina, más alto que los mejores del mundo, pero sin embargo todavía podemos mejorar mucho, y esa es la bendición de El Salvador, que ahora tenemos una visión de país en la cual nos estamos dando cuenta que podemos ser los mejores del mundo.
y no vamos a parar hasta ser los mejores del mundo, gracias al trabajo de todos. Pues a mí me fue de maravilla, porque la mera verdad fue excelente la trabajada que se hizo, ¿va? De sacar de 60 a 140 quintales por manzana, es buenísimo, ¿va? Es de lo mejor que yo he hecho en toda mi vida. Y gracias a Dios y al presidente, pues, de que los han echado la mano para estas trabajadas. Primeramente, darle... Bueno, escuchaban parte de las declaraciones que daban estos agricultores. Las pruebas pilotos han concluido y se va a dar inicio a esta siembra de maíz de alto rendimiento que va a beneficiar a los agricultores y claro también a los consumidores hijos del maíz. Vamos a hablar ahora de los que nunca están conformes y es que los opositores, miren, en el pasado criticaban que el tema de la seguridad, los muertos y todo, y vamos a hablar de este tipejo llamado Come Papeletas, aunque bueno, realmente se llama Hugo, pero muy conocido como Come Papeletas, porque en el 2019 la elección que llevó al presidente Bukele a su puesto, a la presidencia, llegó así, literal, así llegó a votar. Claro, todos estábamos indignados porque no teníamos seguridad. Estos eran los resultados. El promedio de muertos durante el mes de diciembre desafortunadamente fue de 13.4. Siempre, por ser el más poblado San Salvador, pues es el departamento que mayor cantidad de homicidios presentó, siendo 133 homicidios. Siempre son las armas de fuego las que representan la mayor cantidad de homicidios, habiendo sido el 78% de las causas. Bueno, escuchaban a Fortín Magaña, sí señor, por si no se acuerda, señora, él estaba a cargo de medicina legal en aquellos tiempos. Parece que a él se le han olvidado estos resultados, estas publicaciones que él hacía constantemente, salía a desmentir también y decía, el gobierno dice que fueron 7 los muertos este día, realmente fueron 12, fueron 15. Esas eran las publicaciones que daba y mire, hoy en lugar de estar contento anda encachimbado porque todo le enoja del presidente Bukele, pero bueno, como yo les decía, hay quienes reclamaban en aquel entonces el tema de seguridad y hay otros que ahora pues siguen reclamando. Dice, sí tenemos seguridad, pero y es que las víctimas del régimen y es por eso que miren, tremenda falta de insulto de este hombre. Este es el mismo Come Papeletas. Con arena se comía las papeletas, estaba inconforme. Con el FMLN estaba inconforme y se metió en un ataúd para ir a votar. Y ahora pues dice, bueno, hay seguridad, pero miren, no me gusta que hay víctimas de este régimen y es por eso que en forma de protesta, un deber y un derecho, dice, al ver ese tipo de miserias y como ven a la imagen del presidente Bukele, le termina escupiendo. Así razonan bien, dicen que el que por su gusto muere, literal que lo entierran parado, o sea, ese tipo de ninguna forma no puede ver, quizás solo si él estuviera en la presidencia todo fuera bueno para él, porque nada, no puede ver ojos bonitos en cara ajena. Y por cierto, ya ni siquiera vive en El Salvador, se fue para Estados Unidos, desde allá hace esa crítica. Dejemos ese tema para hablar del FMLN. El bien común dicen que buscaban, pero de su familión, quizás porque del pueblo poco vimos que tuvieran bien común. Los salvadoreños lo único que teníamos de... Los salvadoreños lo único que teníamos de este gobierno era lamentablemente cifras rojas en todo, en economía, en seguridad, en educación, pero según ellos hicieron su mejor esfuerzo buscando el bien común. Y yo debo decir, ¿verdad? En este caso, que obviamente la forma, digamos, de gobierno, las prioridades, y en el caso nuestro, con nuestros errores, porque eso nosotros también de manera autocrítica lo hemos reconocido, en ningún momento hemos tratado de manera prepotente de decir lo hicimos todos, ¿no? Claro que no, pero sí se procuró poner en el centro el bien común, la protección social, el apoyo y protección a los más vulnerables, algo que hoy por hoy no se ve.
Y yo debo decir, ¿verdad? En este caso, que obviamente... Bueno, lo intentaron lo mejor que pudieron, dice, y aún así, pues ante las declaraciones que ha estado dando Mauricio Funes, que dice el juicio ya va a terminar, si sale libre de toda esta acusación, de toda esta acusación denominada saqueo público de 350 millones que desaparecieron, y acusan a Mauricio Funes y 10 más imputados relacionados a su gobierno, incluyendo su ex esposa Wanda Pignato. Pues si él sale libre de esto, dice, y ya para el 2029 puede ser candidato, bien, y se anima. Y el FMLN, según la diputada, que ya casi se nos va, ya se nos va Anabel Belloso, que empieza a hacer maletas, pues dice que estarían dispuestos, pueden considerar a Mauricio Funes como candidato. Le abren las puertas nuevamente. Yo creo que la misma condiciones, ¿verdad?, que puedan irse viviendo en el día a día, van a ir llevando a eso y pueden surgir nuevos liderazgos. Y cada quien tiene el derecho, si está, digamos, y cumple con todos los requisitos que la ley establece para quienes somos respetuosos de la legalidad y de la Constitución, obviamente aspirar en algún momento. Por eso yo, en todo caso, es respetable, digamos, que si se supera esa fase, el expresidente tenga la decisión de hacerlo. Bueno, escucharon las declaraciones de la diputada Anabel Belloso respecto a la decisión de Mauricio Funes, si sale libre, si no tiene ningún problema, se animarían, respetan esa decisión. Dice, si te pregunta qué hace por aquí este señor ex candidato de por allá de San Miguel, él pues ahora parece que anda de presentador. Ahí estaba en TVX haciendo esta entrevista, también creo que iba a estar ahí con la niña Julia. Andan haciendo su lucha, o sea, ellos no crean que porque no le fue bien en el FMLN, todos los opositores andan aquí, allá, moviéndose, preparándose. Algunos pueden decir, faltan mucho para las próximas elecciones, pero ya andan moviendo hilo. Así que en ese tema no hay que dormirse en los laureles. Por otra parte, vamos a seguir hablando de las reacciones que ha tomado la decisión del gobierno de El Salvador de no apoyar, de dar su voto en abstención en el tema de Ecuador y México. Y es que hasta el presentador Jaime Bailey anda enojado, encachimbado, porque según dice, no apoyamos a México al dar ese voto en abstención. Bueno, Ecuador votó a favor de Ecuador, ¿no? Era lógico. Y El Salvador también votó a favor de Ecuador al abstenerse, ¿no? Bueno, así que votamos a favor de eso, o sea, al abstenerse votamos a favor de Ecuador, a favor de la decisión de que este gobierno irrumpiera la embajada de México en Ecuador. Y bueno, los youtubers por allá es que no dan una, se descosen, esos son peor que los chayoteros de acá. Y es que ahora resulta, miren, hace un tiempo salió un deschongue con ese, y yo creo que los más viejos en el canal recordarán que por ahí había una que hasta terminó llorando, que decía que se burlaban, la amenazaban y todo. Otro grupito fue a demandar al presidente Bukele porque acusaban de que el presidente Bukele se había robado la donación de 30 millones que dio México. Y ahora hasta eso andan sacando. Para empezar, estos fondos siempre se dejó claro que iban a pasar del programa Sembrando Vida directamente a los beneficiarios en El Salvador. Era un programa que buscaba frenar la migración ilegal. Fondos que, por cierto, también Estados Unidos se los había desembolsado a México. Pero ahora el presidente Bukele se los ha robado nuevamente, según los mexicanos. La mera neta, raza, no hay ningún lugar más bajo que ser un traidor y un malagradecido. Y estamos hablando de este señor, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, aquel que aplaudió la acción del Ecuador en contra de la Embajada de México, allá en Quito. Este animal de presidente se le olvidó que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que le tendió la mano cuando iba empezando y no tenía ni con qué chingados darle de comer a su pueblo. Y checa esta imagen para que veas que es cierto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que es un malagradecido?
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ayudó para... Bueno, ahí escuchaban el presidente. Ay, por favor, si esos fondos vienen desde Estados Unidos para frenar la migración ilegal. Al final obtuvieron la resolución que querían. El 28 países votaron en contra de Ecuador, de que sus acciones fueron mal, y El Salvador lo único que hizo fue abstenerse. El Salvador dijo: arreglen sus problemas. A AMLO le gusta arreglar los problemas con abrazos, dice que abrazos no balazos. Entonces, que le vaya a dar un abrazo a Daniel Noboa y ya, amiguis de nuevo. Pero se armaron un dechongue cuando eso se podía hablar de mejor manera. Y el pro que anda encachimbadísimo con ese tema es Fortín Magaña, ese que antes, pues uno diría, ahora debería de estar contento porque ya no tiene que dar esa cantidad de cifras de muertos. No, ese nunca se ha alegrado por el pueblo porque hoy tenemos seguridad. Quizás le gustaba eso de dar las cifras de los muertos. En el Ecuador, desafortunadamente, midieron tan malas consecuencias que en este momento ya prácticamente se ha invocado la carta, ¿cómo se llama? Democrática, todavía no se ha hecho, pero el Ecuador está en su peor crisis. Y todos los países han criticado esta posición, desde Argentina, con Milei, que es de derecha, hasta Chile, con Boric, que es de izquierda, pasando por Petro, obviamente México, obviamente el Perú, todo el mundo, Brasil, excepto El Salvador, excepto el Buki. El Buki decidió y no iba a decir nada. Pero esto está ocurriendo paralelamente al momento en que Bukele se queda callado delante de la atrocidad internacional que acaba de cometer el gobierno de Noboa en el Ecuador. Señores, aquí la cosa es muy simple. Nadie, ningún presidente puede hacer eso. Bukele no puede desconocer lo que está pasando en el Ecuador, no debería hacerlo. Bukele no puede, no debería cambiar las leyes a través de sus puyabotones. Realmente el siguiente paso de Bukele es meterse a las embajadas en El Salvador. Y cuando las personas que nos oponemos a la dictadura y que creemos en la democracia digamos algo, vamos a ser perseguidos. Entonces vamos a terminar en las embajadas. Y ahí es donde el Bukelato se pretende meter también. Bueno, ahora resulta que también se va a querer meter, dice, miren toda la telenovela que ha dicho. Él se imagina que en algún momento lo van a llegar a perseguir, él se va a tener que refugiar en una embajada, tal como lo había hecho el expresidente de Ecuador, y entonces el gobierno va a decidir irrumpir en la embajada para llevárselo, dice. Así que por eso se ha armado toda esa telenovela. Lleva años el loquero hablando mal del gobierno. Él y todos sus amigos, Ronald Umaña y todos ellos, ¿alguna vez han visto que les pase algo? Si ahí andan organizando marchas y apenas llegan un par de moscas por lo que apestan. Pero no les han prohibido que organicen esas marchas. Movir anda organizando marchas, pues pidiendo que liberen a las víctimas del régimen. Y supuestamente vivimos en la dictadura, en la novela que se hace el viejo, creo muy importante, que siente que se va a ir a refugiar a la embajada y lo van a ir a sacar. Bueno, cambiemos de tema para hablar de el caso que se ventila en los juzgados. Rodolfo Esta mañana, como fiscales de la Unidad de Delitos contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República, a él se le demanda en este proceso por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la sesión de probidad de la Corte Suprema de Justicia por la suma de $571.224.39 que corresponden a los rubros de adquisición de vehículos, pago a préstamos de adquisición de vivienda, pago a tarjetas de crédito. Bueno, escuchan las declaraciones de la Fiscalía en el caso de Rodolfo Parker. Claro, ausente en este juicio porque como muchos ratas de estos huyeron antes de que se les demostrara su culpabilidad o inocencia. Parte de lo que estaba pasando, gracias a todos los que me apoyan con la compra de camisetas desde Amazon, lo puede hacer fácil. Ingresa a su cuenta de Amazon, escribe la fiscal SV, tenemos estos y otros diseños para quienes quieran apoyarme, y como siempre lo más fácil y rápido, manita arriba, y como siempre activando la campanita de las notificaciones. Muchas gracias a quienes están ahí en el chat en vivo y a quienes nos van a ver en diferido. Saludos, pórtense bien.